365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...19 de febrero... promesa 50... sostenidos de la mano de Dios. El Salmo 37, en los versos 23 y 24, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que nosotros leemos en este podcast, dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¿Por qué? Porque el Señor los sostiene de la mano. Estos mismos versos 23 y 24 del Salmo 37 dicen: la persona fiel camina al paso de Dios, en su senda señalada por Dios, y es feliz. Si tropieza, no tarda mucho en levantarse. Dios lo tiene agarrado de la mano. ¿Cómo te tiene Dios? Agarrado de la mano. El Salmo 37 es un salmo de David en su madurez. No lo escribe cuando él era un joven impulsivo, sino lo escribe siendo un hombre que conoció la persecución, que conoció la traición, que pecó, que tuvo consecuencias terribles y también que fue restaurado. Así que este no es un discurso de alguien que nunca cayó, porque nosotros conocemos la historia de David. Ese es el testimonio de alguien que fue levantado por Dios después de su caída. David sabía claramente lo que era tropezar, pero también sabía lo que era ser sostenido por Dios y agarrado de la mano. Yo sé que el día de hoy hay muchas personas que se sienten luchando solas contra la vida, luchando solas en su día a día. Pero ¿saben qué? Nosotros no estamos solos. Nosotros estamos tomados y sostenidos de la mano de Dios. Lo primero que nos dice el verso es: el Señor dirige los pasos. Y esto nos habla de dirección antes que de movimiento. La palabra dirige en hebreo viene de kun, que implica establecer, afirmar, hacer firme. No significa que Dios nos empuja, no. Significa que Él te afirma cuando tú decides caminar con Él. Tú estás viviendo en santidad, tú estás caminando con Él, tú estás sostenido de la mano de Dios. Dios no dirige al que corre sin consultarle las cosas. Dios dirige al justo, pero al justo que busca su consejo. Y ojo con esto, el consejo de Dios es antes de hacer las cosas, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y luego nos acercamos a Dios para que las bendiga. Bueno, ya lo hice, bendícelas. Es: Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Muéstrame el camino. La voluntad de Dios no es algo que tú descubres después de decidir, no. Es algo que consultas a Dios antes de moverte. Antes de responder un mensaje, tú le consultas a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo responder? ¿Cuál es el discernimiento que tengo? ¿Cuál es mi lectura de este caso? Antes de aceptar esa propuesta, preguntas: Señor, ¿me debo asociar con estas personas? ¿Debo emprender este negocio? ¿Esto verdaderamente me conviene? ¿Esto viene de ti? Antes de poner tu firma en un contrato, pregúntale al Señor: ¿debo hacer esto, firmar esto? Antes de tomar una decisión, incluso emocional, pregúntale a Dios. Pregúntale todo a Dios. Una vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Dios le dio un cactus y le dio un gusano. El hombre no entendió absolutamente nada, pero decidió no desechar lo que Dios le había dado. Con el tiempo, del cactus brotó la flor más hermosa
y el gusano se convirtió en mariposa. ¿Mm? Muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé la flor, pero Él nos da el proceso. Queremos la mariposa, pero Él nos entrega transformación. Algo que toma tiempo, algo que duele. Cuando nosotros no le consultamos a Dios las cosas, solemos desechar el cactus porque no se parece a lo que nosotros le pedimos a Dios. ¿Y qué pasa? Perdemos el milagro. Ese milagro que está escondido en las espinas. Confianza en Dios no es creer que Dios hará lo que yo quiero, sino creer que Él hará lo que es mejor para mí. Y eso es exactamente lo que dice el Salmo 37, verso 23. Dios no solo dirige el destino, Dios dirige los pasos intermedios. Él se deleita en cada detalle de nuestra vida. Esta parte es demasiado hermosa porque Dios no es que te tolere. La Biblia dice Dios se deleita en tu vida, en cada detalle. La palabra deleite te explicaba que significa placer, significa disfrute, significa inclinación afectuosa. Dios no está revisando tu vida con una lupa para señalar tus errores y decir, mira, ya se equivocó, no me consultó. Él está disfrutando el proceso de tu crecimiento. Él está viendo todo lo que te está costando. Él está viendo cada uno de tus esfuerzos. Dios no ama una versión futura tuya. Dios ama tu proceso presente. Dios te ama ahora. Dios se deleita incluso en eso que tú estás aprendiendo el día de hoy, en aquello que a ti te tiene asombrado de la Biblia, en eso que tú estás creciendo. Cuando estás en medio del proceso, cuando no entiendes nada y aún así no has abandonado la carrera, aún así te mantienes escuchando la voz de Dios, aún así sabes que Él tiene lo mejor para ti, pase lo que pase. El mismo verso dice, aunque tropiecen. Aquí no dice sí, dice aunque tropiecen. El tropiezo no es una posibilidad remota. Los tropiezos, amigos, son parte del camino, si no, díganselo a mis rodillas. Hay muchos que nos andamos tropezando por la vida. Proverbios dice que el justo cae 7 veces y se levanta 8. No porque sea fuerte, sino porque Dios lo sostiene. Yo he conocido personas con muchos fracasos en su vida, pero esos fracasos no los derrotaron. Más bien, los hicieron más inteligentes, más determinados, más humildes, más dependientes de Dios. Y he visto que es mejor fracasar haciendo algo que ser excelentes no haciendo nada. Porque un diamante con fallas vale más que un ladrillo perfecto. Así que quiero que sepas esto. Dios nunca te ve como un fracaso. El fracaso nunca es una persona. El fracaso es un evento en tu vida. Fracaso no es caer. Fracaso es no aprender de esa caída. La Biblia dice, Dios lo tiene agarrado de la mano. Algunos se preguntaban, ¿cuál es mi situación en esta vida? ¿En qué parte estoy, Señor? Porque siento que continúo en el proceso, me siento en un laberinto dando vueltas y vueltas y no veo ninguna salida. Aquí la Biblia no dice que Dios nos empuja desde atrás. Lo que dice es que Dios nos sostiene de la mano. Es como un padre que camina con su hijo pequeño. El niño puede tropezar, pero no se pierde, no se aleja. Esto nos habla de seguridad. Nosotros podemos caminar en esta vida porque Dios nos sostiene de la mano. No es que no caerás, es que no quedarás postrado. Te vas a levantar de esa caída. Es recordar tanto a Jesús extendiendo su mano hacia Pedro. Tú no te vas a quedar en ese vaivén del dolor. No te quedas en el desánimo. No te quedas en la culpa. No te quedas en, ay, se me fueron los años, perdí la vida. No, tu destino no es el suelo. Tu destino no es el fracaso. Tu destino es levantarte, seguir agarrado de la mano de Dios y avanzar. Me gustó mucho la comparación entre la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, y la Biblia El Mensaje. Mientras que una dice Dios dirige los pasos, la otra dice caminamos al paso de Dios. Caminamos con Dios a su paso.
Mientras que una dice, Dios se deleita en ti. La otra dice, Él es feliz en su senda. ¿Te das cuenta de que nuestra felicidad viene de caminar tomados de la mano de Dios? Aunque tropiecen, dice uno. La otra dice, si tropieza. Porque van a haber tropiezos. La NTV dice, los sostiene. La Biblia, el mensaje dice, los tiene agarrados de la mano. La Biblia NTV enfatiza la dirección y la forma tan maravillosa en la que Dios nos sostiene de la mano. Y la Biblia, el mensaje, enfatiza la relación con Dios, pero también el ritmo. No se trata de correr por tu cuenta, se trata de caminar al paso de Dios. Y cuando tú caminas al paso de Dios, ¿sabes qué te encuentras? Felicidad. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha caminado en Machu Picchu. Es un camino un poco inestable, es como una montaña rocosa. El camino es incierto. Ahora, imagínate caminar con alguien experto y alguien experto que te toma de la mano. Mira, tú te puedes tropezar, tú te puedes caer, pero no te despeñas, no te vas hacia abajo. ¿Y sabes qué? Así es la dirección de Dios. Pregúntate hoy, ¿estoy consultándole a Dios antes de decidir o me estoy mandando y me estoy dando contra la pared? ¿Estoy aprendiendo de mis tropiezos? ¿Cuál ha sido mi último tropiezo? Apúntalo. ¿Le preguntaste a Dios qué debías hacer? ¿Obedeciste a lo que Él te dijo? Y la última pregunta que tengo para ti, sobre todo en esta carrera de nuestros 50K, ¿estás caminando, corriendo al paso de Dios o estás corriendo solo por tu cuenta? Así que quiero recordarte hoy, tú no eres una persona derrotada, tú eres una persona sostenida, sostenida por la mano de Dios. Cuando nosotros caminamos en justicia y buscamos la voluntad de Dios antes de actuar, Él afirma nuestros pasos y se deleita en nuestros procesos. Nos sostiene cuando tropezamos. Ora conmigo hoy, dile, Señor, gracias porque no me dejas caminando solo, caminando sola. Gracias porque diriges cada uno de mis pasos cuando te consulto. Gracias porque te deleitas en mi proceso. Si tropiezo, ayúdame a levantarme, Señor. No permitas que me quede en el suelo del desánimo. No permitas que la ansiedad se ría de mí. Enséñame a caminar a tu ritmo y que cada caída me haga más sabio. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Levítico capítulo 7, verso 28, hasta el capítulo 9, verso 6. Marcos capítulo 3, verso 31, hasta el capítulo 4, verso 25. El Salmo 37, versos del 12 al 29 y Proverbios capítulo 10, verso 5. Y hoy llegamos a nuestros primeros 50 días leyendo la palabra de Dios. Han sido 178 capítulos terminados, 3 libros completos de la Biblia. Y vamos apúntenlo allí, a un 15.4% del 100% de nuestra lectura bíblica. Esto no solo es una disciplina, esto es fidelidad sostenida. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? No es el porcentaje, es que esto ya no es un reto, esto ya pasó de ser un hábito, esto ya es un estilo de vida. Queremos caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Y lo que comenzó con lo voy a intentar, hoy es, no puedo dejar de hacer mi devocional, no puedo dejar de escuchar el podcast, no puedo dejar de leer la Biblia. Estoy enamorada de Dios, de la Biblia. En términos espirituales, lo que hemos hecho en estos primeros 50 días es sembrar raíces. Porque la influencia real no es cuántos se suben al bote, sino cuántos reman contigo hasta el final. Y ustedes no solo se subieron, ustedes están remando todos los días. Y eso es un compromiso espiritual. Esta es una carrera de fe. Los primeros 50 kilómetros son los más decisivos, porque ahí se define si tú eres un espectador o un corredor. Y ustedes ya eligieron correr, ya se pusieron la vincha,
que se pusieron las zapatillas y ya están en esta carrera. Vamos perseverando uno a uno. Algunos dirán, pero 15% es poco. Pero cuando tú miras el 100%, que es enorme, y cuando tú recuerdas que hace 50 días era 0%, ¿sabes qué? Esto es mucho más de lo que uno puede pensar o imaginar. Lo que más me conmueve no es que solamente hayamos terminado 3 libros, es que hoy somos personas distintas al día 1 de esta carrera. La Biblia no solo se lee, la Biblia nos transforma. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia para leerla, el autor está presente. Cada vez que nos unimos, donde uno o dos se reúnen, el Señor está allí en medio de ellos y Él concede cada una de nuestras peticiones. ¿Y saben qué? Nosotros aquí no estamos acumulando capítulos de la Biblia, no, estamos formando convicciones. Tampoco estamos tachando los días en nuestro calendario, no, estamos fortaleciendo nuestra fe. Cuando una persona se compromete 50 días seguidos a escuchar a Dios, el enemigo va perdiendo terreno en su vida, porque la constancia espiritual desarma la distracción. Muchos de ustedes ya comenzaron a experimentar libertad, a experimentar sanidad, a experimentar la prosperidad de Dios. Y yo quiero darle las gracias porque han decidido crear este espacio donde no somos oyentes sueltos, somos íntimos amigos de Dios. No somos una audiencia, somos una familia que lee la Biblia, que ora, que persevera juntos, que se interesa uno por la necesidad del otro. Así que quiero felicitarte. Felicitarte porque ya no eres la persona que comenzó leyendo el día 1. Cada capítulo leído, cada versículo meditado es un paso más hacia una relación más profunda con Dios. La transformación ya comenzó en tu corazón. Sigue corriendo. Estos primeros 50K los vamos a completar y vamos rumbo a los 100. Yo creo que esto solamente es obra de Dios. Esto no es un mérito propio, sino es un logro compartido. Es un testimonio de cómo Dios nos ha sostenido de la mano durante todos estos 50 días y nos guía por su camino. Si tú has llegado hasta aquí, es porque su gracia te ha acompañado. Y estoy muy, muy, muy feliz porque hay algunos que decían, no creo ni siquiera poder leer un capítulo. Nunca antes había leído la Biblia. Me era complicado, me es difícil. Me parecía absurdo que yo pueda lograr algo. Pero al día 50 venimos leyendo la Biblia desde Colombia, muy juiciosos, desde México, arriba siempre cerquita de Dios, desde Estados Unidos, más unidos que nunca a Dios, desde Costa Rica, con pura vida abundante. Mis peruanos queridos, República Dominicana, desde Ecuador, desde Guatemala, desde Panamá, desde España, desde Chile, desde Argentina, desde Honduras, desde Paraguay, Puerto Rico, El Salvador, Bolivia, Canadá, Venezuela, Nicaragua, Australia, Brasil, Italia, Francia, Uruguay, Paraguay, Portugal, Malta, Rumania, Bélgica, Japón, Irlanda, Nueva Zelanda. Es increíble todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo el tiempo que le hemos dedicado a leer la Biblia, a mí me parece increíble. Es un sueño que hayamos logrado tanto en tan poco tiempo. Y esta vez sabemos algo. Dios nos acompaña en esta carrera. La Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos corriendo solos esta carrera. Estamos con el Señor, tomados y sostenidos de la mano. Ahora sí, alístate en sus marcas. ¿Listos? Comenzamos. Levítico, capítulo 7, verso 28. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor.
Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en el que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día en el que fueron ungidos, el Señor le mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto y le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urín y el tumim. Además, puso el turbante sobre la cabeza de Aarón. En la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite, de esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Y después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo del largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea y los quemó sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Y después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos y quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Y después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho.
Continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y los untó un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la sangre del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas esas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de la ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Y después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco de aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después, Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y de hacerlos justos ante Él. Ahora, permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Levítico 9. Al 8º día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón: toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Luego dile a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Marquen esa parte, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan, porque la gloria del Señor se aparecerá ante ustedes. Marca también esa parte. La gloria del Señor se aparecerá ante ustedes. En Levítico 7:29 vemos que Dios estableció que una parte del sacrificio debía ser apartada específicamente para los sacerdotes, lo que nos recuerda que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y devolverle una parte es un acto de adoración y de gratitud. Versos del 28 al 30 nos dicen que Dios le dijo a los israelitas que llevaran sus ofrendas de paz personalmente con sus propias manos. Y es que tenía que tomarles tiempo y tenía que tomarles esfuerzo expresar su gratitud a Dios. La adoración verdadera siempre nos lleva a dar lo mejor de nosotros para Dios.
Y en el verso 34 vemos cómo una porción de esa ofrenda debía ser para quienes sirven a Dios. Debemos siempre dar y dar con generosidad. De eso vamos a estar hablando en el libro de los Salmos. Pero siempre da con generosidad tus ofrendas, sobre todo a quienes te ministran. Levítico 9, versos del 1 al 6 dice que Dios había prometido que su presencia se manifestaría. Y es hermoso ver cómo Dios siempre cumple lo que promete. Cuando nosotros obedecemos a Dios, su gloria se revela en tu vida. Entonces vemos que la obediencia precede a la manifestación de la presencia de Dios. En Levítico 7 vemos que había una porción de la ofrenda para los sacerdotes. En Levítico 8, la ordenación de los sacerdotes. En el Levítico 9 es donde los sacerdotes comienzan a hacer su labor y es ahí donde Moisés le dice al pueblo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. ¿Tú quieres que la gloria de Dios se aparezca ante ti? Bueno, aprende a ser obediente, aprende a ser generoso, aprende a seguir las instrucciones de Dios tal como Él te ha dicho. Hacer las cosas tal y como Dios te dice que las hagas. No a tu manera ni a mi manera, tal como Dios pone en tu corazón. Hazle caso, obedécelo a Él. Ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 3, verso 31. Luego, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo y se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Y Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 4. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, luego se sentó en la barca y mientras que toda la gente permanecía en la orilla, les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida de que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se había reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo se entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen.
Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Estos dos versos, los finales, yo creo que son para nosotros como un regalo especial, un bonus track para nuestro día 50 leyendo la Biblia. ¿Por qué? Mira lo interesante de lo que Jesús dice. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. No sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho, que estoy leyendo, yo antes no entendía Levítico para nada, me parecía un trabalenguas, me parecía leerlo rápidamente, leerlo de paporreta, pero cuando uno escucha las enseñanzas de Dios, se da cuenta que Dios comienza a traer entendimiento a su vida, que Dios comienza a traer sabiduría y nos da una revelación que antes nunca habíamos tenido. Y la Biblia dice que a nosotros, a los que escuchamos su enseñanza, se nos dará más entendimiento. Hay personas que muchas veces me escriben y me dicen, ¿cómo me gustaría tener entendimiento? Antes no lo tenía. Llevo años siendo cristiano, pero nunca había logrado tener este entendimiento. Y el entendimiento viene con la lectura de la Biblia, con escuchar las enseñanzas. Nos comenzamos a llenar de fe y comienza a venir algo nuevo a nuestras vidas. Así que aquellos que pensaban, bueno, llevo 50 días leyendo la Biblia y no he recibido ningún regalo, ningún milagro, aquí acabas de encontrar una promesa. Si tú escuchas las enseñanzas de Jesús, vas a recibir más entendimiento. El entendimiento que algunos tienen entenebrecido, que algunos tienen tapado, que no todos entienden lo que Jesús está diciendo, pero a ti sí te es revelado. Y vemos en Marcos capítulo 3, versos del 31 al 35, sobre el momento en el que Jesús habla de su verdadera familia. Me sorprendió mucho leer la forma en cómo Jesús redefine lo que significa la verdadera familia. No se trata solo de lazos sanguíneos, sino de una relación basada en hacer la voluntad de Dios. Es un llamado a vivir como hijos obedientes, recordando que nuestra identidad principal está en Cristo. Entonces, no es que en ese momento Jesús fue malcriado y rechazó a su madre y a sus hermanos, para nada. Lo que él estaba tratando de hacer es introducir a todos los que estaban escuchando la palabra y decía, todos ellos, todos son mi familia, somos familia porque somos hijos de un mismo Padre. Y en el verso 43 nos hablan sobre la parábola del sembrador, que es una hermosa parábola porque Jesús usa esta parábola para enseñarnos sobre las diferentes respuestas al mensaje del Evangelio. Las semillas caen en 4 tipos de terreno. Vas a enumerar cada terreno. El primer terreno son los de junto al camino. Son los que tienen el corazón endurecido, donde viene el enemigo y constantemente les roba la palabra. Pueden haber escuchado la Biblia en 365 días. Pueden haber hecho su devocional muy temprano en la mañana, pero permiten que algo les robe la palabra.
los haga caer, los aleje, trae culpa a sus vidas. Su corazón se endurece, dicen, no estoy aprendiendo nada, no siento nada, se dejan guiar por emociones y están junto al camino. No están en el camino, están junto al camino. El segundo tipo de terreno es el terreno rocoso, que son los que reciben con entusiasmo la palabra, pero no tienen raíces. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes raíces? Te desanimas muy rápido. Son de los que comenzaron 1, 2, 3, 4, 5 de enero y al día de hoy ya se cansaron, lo dejaron o están constantemente poniéndose al día. Son los de terreno rocoso. El siguiente terreno es el terreno entre espinos, que son los corazones distraídos por las preocupaciones, por las riquezas del mundo, que constantemente, por más que viene la palabra, crece, pero se ahoga. No duran mucho. Qué pena. Y el cuarto tipo de terreno es la buena tierra, los corazones receptivos que producen un fruto abundante. Ese eres tú. Tú eres la buena tierra, el buen terreno. La condición del corazón determinará cuánto fruto dará la palabra en tu vida. Si tú quieres que Dios haga cosas nuevas en tu vida, debes preparar tu corazón siempre para recibir de la palabra de Dios. Debes estar siempre con expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida. No a todos Jesús les hablaba explicándoles las parábolas. No a todos Jesús les daba el tremendo banquete de su palabra. Algunos se los ocultaba, algunos les contaba solamente lo que necesitaban escuchar. Pero vemos cómo Jesús dice, la lámpara está puesta en alto para que alumbre. Y Él quiere que esa luz de la palabra de Dios alumbre tu vida y que tú tengas, a medida de que más te acercas a Dios, tengas el entendimiento, tengas la sabiduría y puedas llevar a muchas más personas al conocimiento de Dios. Yo oro para que tu vida sea una buena tierra, para que recibas una palabra y la medites. Esa palabra produzca fruto en ti. No te preocupes por el mañana, no te preocupes por qué vas a hacer. Todos los días que escuchas la palabra de Dios, dile, Señor, quiero que comience mi cambio. Quiero que me hables. Dispongo mi corazón para escuchar tu palabra y ser yo la buena tierra. Quiero que me hables y quiero que tu palabra, Señor, logre un cambio en mi vida, el que hasta ahora no había sucedido. Que tú hagas algo maravilloso en mí. Salmo 37, verso 12 hasta el 29. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Quiero que marques esa parte y debajo de justos pongas tu nombre. El Señor cuida y vas a poner ahí tu nombre. Día a día, el Señor cuida a los inocentes. Ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Hay personas que me escriben y me dicen, Wendy, no sabes, estoy pasando por un momento dificilísimo. Este verso es para ti. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como flores del campo. Desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra. Pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle
de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Por eso es el día de que el Señor nos sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Cuando leemos el Salmo 37, recordamos que aunque los malvados tramen contra los justos, Dios sigue estando en control. Él defiende a los que confían en Él y provee para sus necesidades porque los sostiene de su mano. Entonces, nada escapa de la soberanía de Dios. No te angusties por la injusticia. Dios siempre tiene la última palabra en tu vida. Dios no pierde batallas, solo Él espera el momento perfecto para llegar y actuar en tu vida. Dios pelea por ti y lo que el enemigo usa para hacerte daño, Dios lo convertirá en tu victoria. Y en el verso 16 y 17 vemos que el mundo nos cuenta que el éxito se mide por la cantidad de dinero o posesiones que uno tiene. Pero Dios nos enseña que la verdadera riqueza es una vida justa, una vida bendecida. Aunque el justo pase por dificultades, Dios lo sostiene. El verdadero tesoro no está en lo material, sino está en la presencia de Dios. El día de ayer hablábamos de que no permitas que nada apague tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Ese es tu verdadero tesoro, tu tiempo de intimidad con Dios. Él cuida de ti. Él no se ha olvidado de tus oraciones. Dios nunca te abandona, aún en los momentos difíciles. Cuando tú piensas que nada te sostiene, Dios proveerá. Dios estará contigo. Dios te sostiene de la mano. Él no te deja. El Salmo 37, en el verso 20, dice: los perversos morirán, los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. El mal no es eterno, la fidelidad de Dios, sí. Los perversos piden prestado, nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Cuando tú eres generoso, reflejas el corazón de Dios. Y Dios bendice a los de corazón generoso. La prosperidad se mide por lo que somos capaces de dar y no por lo que nosotros acumulamos. Así que si Dios te ha dado, es para que bendigas a otros. Y versos 25 y 26 es un recordatorio de la fidelidad de Dios, donde nos dice: no he visto abandonado al justo, no he visto a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Y es que Dios es fiel de generación en generación. Dios es justo, Dios te sostiene. Él está pendiente de cada detalle de tu vida. No vas a mendigar, no vas a estar abandonado, vas a estar con Dios. Así que su amor te sostiene y su fidelidad nunca te falla. Proverbios capítulo 10, verso 5 dice: el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Así que no posterguemos. Dios te da oportunidades que debes aprovechar con responsabilidad y esfuerzo. No desperdicies el hoy porque mañana no está garantizado. El éxito no ocurre por accidente. Es el resultado de tu preparación y de tu trabajo. El tiempo perdido nunca se recupera. Así que invierte en Dios, en tu comunión con Él, en estar cerca de Él. Y no olvides que Dios te sostiene de la mano. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Alegría de Los Ángeles Moreno desde Cundinamarca, Colombia. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hablas con Alegría Moreno. ¿Cómo te ha ido? Mi nombre es Alegría de Los Ángeles Moreno Peralta, de Bogotá, Colombia. Vivo en un pueblito cerca de Bogotá, entre Cauca y Cundinamarca.
muy caliente. Yo tengo 58 años. Desde que empezó a ver, te resumo un poquito lo de mi testimonio. Cuando empezó la pandemia, empecé con un cáncer de mama, siempre pegadita de Dios, en las enfermeras, en los médicos, y el rostro de nuestro Señor Jesucristo, cómo me atendían amablemente, cómo me consentían. Fue un proceso muy doloroso, muchas quimioterapias, radioterapias, y me hicieron la cirugía me quitaron los 2 senos y me hicieron reconstrucción de mama en los 2 senos con prótesis. Fue un proceso muy, muy duro, y estando en ese proceso me salió cáncer de tiroides. También fue un proceso duro. Aquí no hay quimio, sino cirugía. Me retiraron tiroides, paratiroides, quedé sin voz al inicio. El cirujano me decía que nunca más lo iba a volver a hablar, y para la gloria de Dios, pues estoy muy bien. Ya resolví venirme para Ricaurte, a un clima caliente, y estando acá me salió cáncer de estómago. Fue un proceso muy, muy doloroso, pero siempre vi el rostro de nuestro Señor, que estaba conmigo, apoyándome, limpiando mis lágrimas, estando conmigo en cada cirugía, en cada quimio, siempre, siempre que me aplicaban mi quimio, yo le pedía a nuestro Señor y le decía: es su sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo que entra a mi cuerpo y va sanando cada célula, cada órgano. Ahí también recibí en el de estómago, no puedo decir, pero fue algo muy duro, porque pues supuestamente ya estaba sana. Por eso tomé la decisión de venirme para acá. Y me hicieron quimioterapia, y posterior a eso, todo en Bogotá, posterior a eso me hicieron gastrectomía total, o sea, me retiraron todo mi estómago. El proceso de alimentación fue bastante duro, me ahogaba mucho, me ahogaba con la comida, perdí 33 kilos. Desde antes de la cirugía de estómago cogí mi natación, le pedí a Dios que me llevara al ejercicio, al deporte, a cambiar mis hábitos. Todo cambió en mi vida, todo cambió en mi vida, y puedo testificar que Dios siempre ha estado conmigo, con mi familia, con mi hija, ayudándome, apoyándome, limpiando mis lágrimas, porque fueron 3 cánceres muy, muy dolorosos. Ahora estoy dedicada completamente a, a hacer ejercicio. Soy nadadora profesional, nado 3 veces en la semana, en la noche. Trabajo independiente. Dios siempre, siempre ha estado conmigo. Yo soy psicopedagoga, pero siempre me ha gustado la parte independiente, comercial. Entonces yo viajaba mucho, traía mercancía, pero ahora dejé los contactos a raíz del proceso que pasé, dejé contactos y ya me envía todo. Todo esto, le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, todos los días de mi vida le doy gracias a nuestro Señor por mi salud, porque Él estuvo conmigo, porque nunca nos dejó solas con mi hija. Estoy en remisión, cada 3 meses viajo a Bogotá, mi hija vive en Bogotá, a los controles. La misma oncóloga se queda aterrada de cómo estoy de bien. Y hacemos unas horas de caridad, hacemos una obra por mes. Todos los días oro también por las personas que tienen cáncer, que reciben quimioterapia, radioterapia, para que nuestro Señor les dé esa mano, los ayude a salir adelante, así como un día me ayudó a mí, y habían alrededor mío tantas personas orando, oro por ellas, oro por las personas que están pasando este proceso con cáncer, que esas quimios son tan invasivas. Todos los días escucho los podcasts, me llenan de mucha felicidad, me aumentan mi fe, y le doy gracias por
a nuestro Señor, porque ese día, como le conté en el carro de mi hija, lo escuché, me llamó la atención, me llegó al corazón. Fue algo muy lindo. Lo comparto con todas mis amistades para que ellos también se acerquen a Dios o sigan en este camino que hace mucho tiempo yo empecé. Un abrazo gigante. Dios la bendiga, la guarde y felicitaciones por esos podcasts tan hermosos que en verdad nos llegan al corazón. Mi querida Alegría, tu vida, tu nombre es una predicación viva, porque hay personas que sobreviven y hay personas que, como tú, transforman el dolor en servicio. Ahora, no cualquiera atraviesa 3 cánceres y sale diciendo: vi el rostro de Jesús en cada enfermera. Yo creo que eso no es casualidad. Eso es una fe perseverante, una fe que decidió confiar incluso cuando el cuerpo estaba débil. Me conmueve que tú ahora ores por otros pacientes, porque cuando Dios sana no solo restaura, nos da una misión. Y esa misión es de continuar siendo una familia valiente, continuar dando lo mejor de tu servicio a Dios. Quiero regalarte Isaías capítulo 43, verso 2, que dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Tú pasaste por las aguas profundas, pasaste por el fuego, pasaste por cirugías, por quimioterapias, por pérdida de peso, pérdida de voz. Y aquí estás. No estás consumida, no estás vencida, estás más fuerte, más consciente, más entregada. Así que sigue sirviendo, te mando un fuerte abrazo hasta Colombia y gracias por recordarnos que la fe no elimina el dolor, pero sí nos sostiene dentro de él. Ahora te invito a que escuches el testimonio de Leticia. Bueno, quiero contar un testimonio de qué me pasó el 14 de febrero. Ese día estaba escuchando tu podcast y pues recuerdo que mencionaste que Dios siempre va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos, que Él es nuestro amigo fiel, que Él siempre nos ayuda, Él siempre está con nosotros a donde quiera que vayamos, que pues Él es nuestro refugio, Él siempre está con nosotros, siempre estará con nosotros. Y ese día pues yo estaba cansada de la vida, o no sé, estaba frustrada, estaba triste. Y ese día, pues justamente después de terminar de escuchar el podcast, estaba practicando manejar estándar y pues iba con mi hermano mayor, íbamos los dos juntos y pues iba haciendo cambios y así, y si no los haces bien pues se te apaga el carro y todo eso. Entonces llegamos a un crucero aquí en mi ciudad en donde pues pasan trailers, camiones, carros y pues sí pasan a velocidades prudentes porque pues es un crucero. Entonces pues yo estaba parada para hacer el cruce y pues vi que venía un tráiler, pero pues lo vi que venía lejos, ¿no? Entonces yo dije, no, pues sí alcanzo a pasar y hice el cambio y empecé a darle al carro y se me apagó. Entonces, pues cuando se me apaga, lo intento prender y no prende, o sea, de los nervios no sé si no lo pude prender o qué pasó, pero no prendía, no daba el cambio y el tráiler pues ya estaba muy cerquitas de nosotros, solamente nos empezó a pitar y pues yo dije, no, pues ya aquí nos quedamos. Yo así de que no puede ser, pues ya, o sea, tuve un accidente, ¿no? Pero no sé cómo pasó de verdad que el carro empezó a caminar solito. O sea, no me lo puedo explicar, pero el carro de verdad empezó a caminar solito y pasamos,
O sea, justamente el carril donde iba el tráiler fue lo único que libramos, y en cuanto libramos ese carril, el carro se quedó quieto, o sea, ya no avanzó para nada. Y no sé, o sea, es un testimonio que yo quería dar porque se me venía mucho a la mente y algo me decía como que háblalo. Y pues estoy muy agradecida con Dios porque de verdad ese día me demostró que siempre está conmigo, que siempre me está cuidando, que siempre me está viendo, que siempre me está escuchando. Y pues ese día cuando llegué a mi casa en la noche, me quedé pensando muchísimo, la verdad. O sea, dije, no manches, a estas horas pues ya me estarían velando, o sea, estarían, no sé, buscando pues nuestros cuerpos, porque pues era un tráiler y los tráilers pues destrozan los carros literal, entonces pues no sé ni siquiera qué hubiera quedado de nosotros. Y pues ese día me puse a llorar con Dios en la noche, le agradecí mucho porque me dio la oportunidad de seguir viviendo. Y no sé, o sea, me recordó que realmente Él es un amigo fiel. Justamente el 14 de febrero me recordó que Él siempre está conmigo y que Él es lo más importante en mi vida, y me mostró su fidelidad y su gracia un día más. Y estoy muy agradecida con Él y también contigo, Wendy, porque cada día que escucho tus podcasts es como un curita al corazón que me ayuda a seguir adelante. Mi querida Leticia, gracias por obedecer a esa voz que te decía, háblalo. Yo creo que ese día no fue casualidad que tú escucharas esa promesa, porque Dios estaba preparando tu corazón antes de proteger tu vida. Cuando tú pensaste que todo podía terminar ese día, Él ya estaba extendiendo su mano. Quiero recordarte el Salmo 121, versos 7 y 8, que dice: el Señor te guarda de todo mal y protege tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Ese 14 de febrero no solo celebraste el amor, celebraste la fidelidad de Dios que guarda tu entrada y tu salida. Y quiero decirte algo, tu historia no termina aquí. Tu vida tiene un propósito. Tú no estás aquí por casualidad. Él ya diseñó un plan para ti, un plan de bien y no de mal, un plan para darte futuro, para darte esperanza. Que Dios te bendiga, mi querida Leticia. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta comunidad. Muchísimas gracias, Ana Castillo Certuche. Que Dios te bendiga, Rina de Chávez. Muchas bendiciones también para Sandra Joana Ayala Uribe. Que Dios te bendiga grandemente, Claudia Guadalupe Arias Contreras. Bendiciones para mis corazones generosos de YouTube, a Ana Cristina, a Sandra Garay Preciado. Y a ustedes, queridas, quiero regalarles Isaías capítulo 12, verso 2, que dice: Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor, Dios, es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Y yo creo que esa victoria viene para todos los queridos íntimos que están creyendo que Dios es el que pelea sus batallas. Estoy muy feliz que llegamos a nuestros primeros 50K y vamos rumbo a esos 365K. Te animo a postear en tus redes sociales que vas por tus 50 primeros días leyendo la palabra de Dios y que su palabra te ha renovado por completo. Cuéntales a todos lo que Dios está haciendo en tu vida. No te olvides de etiquetarme en tus redes sociales. Nos vemos el día de mañana con más de su palabra. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.